tiene sus diferencias. Vamos a ver acá, en esta mesita, este capuchón hueco es el Vacutainer, ¿ya? Para usar un Vacutainer es obligatorio el uso de los tubos, ¿sí? Cuando yo funciono, tengo que introducir los tubos. Tiene una pequeña, digámoslo, pequeña desventaja, y es que con la jeringa, cuando tú agarras la vena, la jeringa, la parte verde donde se une la jeringa con la aguja, se tiñe de rojo, de la sangre. Y de esa manera yo puedo saber que estoy en la vena. Ahí paro ahí, no muevo más la aguja y simplemente empiezo a aspirar. Con el Vacutainer eso no es posible, ¿ya? Porque el Vacutainer no se tiñe de rojo. Sin embargo, la mayoría de los enfermeros, una vez aprenden a tomar una muestra de sangre con Vacutainer, ya les queda encantando el Vacutainer. Entonces, mírenle por ese lado también, que a pesar de que tiene una pequeña desventaja, la gran mayoría de enfermeras y enfermeros se enamoran del Vacutainer, ¿sí? Dicen que es más fácil, más rápido, etcétera, etcétera, ¿sí? Digamos que las únicas desventajas son esas, de que no me tiñe de rojo cuando estoy en vena, ¿sí? Eso toca aprenderlo poco a poco. Y las ventajas es que la sangre queda directamente dentro del tubo. Tiene otra desventaja, y es que las agujas son especiales para Vacutainer, es decir, no es cualquier aguja. ¿Por qué? Porque la aguja del Vacutainer es una aguja doble. Es decir, tiene una aguja hacia un lado que chuza al paciente y tiene otra aguja hacia otro lado que es la que perfora el tubo. Como es una aguja en doble sentido, por delante y por detrás, pues es más riesgo que si yo no tengo cuidado me termine chuzando yo. ¿Ya? Esas serían como las desventajas. ¿Listo? Pero lo demás son ventajas. Entonces, listo, vamos a ver el video. Mucha atención. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicar el procedimiento o la técnica para extraer una muestra por el sistema Vacutainer. Quiero agradecer a las personas que han visto mis videos, a las personas que vieron el primer video de extracción sanguínea con jeringa y que por petición de ellos estoy grabando este video. En este video voy a explicar los pasos para obtener una muestra sanguínea con el sistema Vacutainer de manera sencilla para que logres la comprensión y posteriormente tú puedas practicar. Comenzamos. Consejos que te pueden servir a la hora de tomar una muestra sanguínea venosa. 1. Sácale plática a tu paciente. Un paciente relajado, ¿sí? El proceso es menos traumatizante para él y es mucho más ágil para nosotros. Un paciente tenso hace que a veces las venas no las podamos observar tan fácilmente ni palpar tan fácilmente. En un paciente tenso, las venas tienden a contraerse. También, otro consejo que te ayudará a palpar las venas, a encontrar las venas cuando no se ven a simple vista es practicar. ¿Cómo vas a practicar? Le vas a pedir a alguien que te preste el brazo nada más para tocar sus venas. Tocan la flexura del codo, pero sin ver. Aunque el paciente tenga buenas venas, tú identifícalas sin ver. Ya que identifiques las venas del brazo con la vista, pues corroboras el dato, a ver si es cierto que tu dedo está en la vena. Y así, ya que identifiques con un paciente, pues te vas con otro y luego con otro, así con tu familia. Ese dato que él está diciendo, pues parece poco importante, pero sí es muy importante. Uno muchas veces se confía con la vista. Entonces uno dice, ah, mira, por aquí viene y pasa la vena y la estoy viendo. Ese es un error que uno muchas veces comete, y es confiarse solamente en lo que uno ve. ¿Por qué? Porque a la hora de chuzar muchas veces la vena se corre, ¿sí? La vena se corre y no es porque el paciente mueva el brazo.
A veces simplemente es porque el paciente tiene miedo, está asustado, entonces la vena se encoge. Recuerde que los vasos sanguíneos hacen vasoconstricción y vasodilatación. Entonces un paciente asustado hace vasoconstricción y los vasos sanguíneos se estrechan. Entonces tú dices, ah, mira, ahí está la vena, voy a chuzar, pum, chuzas y quedaste a un ladito y no lograste escoger la vena. El vaso se estrechó, el paciente estaba asustado y eso pasa muchas veces, ¿ya? Entonces se confía uno de la vista y uno dice, mírala, por aquí pasa la vena, aquí voy a chuzar y ¡pum! El paciente se asustó y la vena se corrió. Así no haya movido el brazo, así haya estado quieto. Se encogió la vena y por lo tanto no la pudiste escoger. Eso pasa muchas veces. Entonces, lo que él dice es muy cierto, no se guíen solo de la vista, hay que palparlas. Entonces, él está diciendo que aprendan a palpar venas con los ojos cerrados. Es decir, ¿qué es palpar vena? Vas a coger los dos yemas de tus dedos, índice y medio, y vas a palpar la vena. Vas a sentir una cierta elasticidad y vas a ir palpando el recorrido de la vena, ¿ya? De esa manera yo corroboro la información que tengo visual, lo que yo veo, con lo que yo siento, ¿ya? Y esa es una manera muy fácil de aprender cómo se siente una vena, palpando con los ojos cerrados. Bueno, sigamos. Sin ver, localízale las venas. ¿Hasta qué? Hasta que tus dedos se acostumbren a cómo es el tacto con las venas. Otro consejo, ya sea con Vacutainer o con jeringa, tienes que fijar bien. Si es con jeringa, se tiene que fijar bien la jeringa en el brazo del paciente, o si es con Vacutainer, el cuerpo del sistema Vacutainer hay que fijarlo bien. ¿Por qué? Porque a veces, si es con jeringa, jalamos el émbolo, lo jalamos demasiado fuerte y se sale la aguja de la vena. O si es con el sistema Vacutainer, a veces empujamos el tubo de más con demasiada fuerza y no tenemos bien fijo el sistema, entonces empujamos la aguja y a veces pasa sobre la vena, puede atravesarla. Y eso se llama extravasar una vena. Entonces, a veces, si yo no tengo el Vacutainer bien fijo, puedo, al meter el tubo, terminar haciendo mucha fuerza y la aguja termine atravesando la vena de lado a lado. Eso sería extravasar. No le va a pasar gran cosa al paciente, pero le va a quedar de recuerdo un buen hematoma. ¿Sí? Es decir, al extravasar una vena, a ese paciente le va a quedar un buen morado ahí. ¿Sí? Entonces, eso a veces puede pasar, que perforo de más con la aguja y pasa mucho con el Vacutainer. Y como dice él, con la jeringa pasa lo contrario, que jalo mucho el émbolo hacia afuera y termine sacando la aguja. Entonces, ¿cómo fijo yo la jeringa o el Vacutainer? Pueden fijarla usando el dedo pulgar, ¿ya? Entonces, cuando ya tengan localizada la vena y estén seguros de que ya están en la vena, usar el dedo pulgar para hacer algo de presión y que la aguja no se me corra. Sí, entonces esos tres datos o tres consejos que pueden ser útiles a la hora de una extracción. Los materiales necesarios para la extracción sanguínea son el torniquete, que en este caso es un torniquete de clip, los tubos para la recolección de la muestra y el sistema Vacutainer, el cuerpo del Vacutainer, las agujas de Vacutainer y torundas de algodón. El primer paso para tomar una muestra sanguínea es que el paciente se siente cómodo. Eso va a ser una de las cosas más importantes, ya que si el paciente está tenso, las venas se contraen y se nos hace más difícil localizarlas. Pedimos al paciente que se ponga cómodo y nosotros siempre frente a él. A continuación, le vamos a pedir al paciente que estire su brazo y nosotros tenemos que estar frente al brazo del paciente. Esa es la posición adecuada. Y ya colocar el torniquete. Este torniquete es decir, la ventaja que puede estar ahí sin sujetar el brazo del paciente, sin hacer fuerza, y ahí lo podemos tener sin ningún problema. Entonces, siempre frente al brazo del paciente. Uno de los aspectos que hay que cuidar cuando uno va a tomar una muestra de sangre con el Vacutainer es fijar el sistema Vacutainer. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuando la aguja está en la vena, tener
bien fijo el cuerpo del sistema Vacutainer y cuando pongamos el tubo, fijarlo también con nuestra mano derecha, empujamos el tubo, se absorbe la sangre y para quitarlo también hay que tenerlo fijo porque si no, se nos puede salir de la vena. Miren que él en ningún momento movió el pulgar. Simplemente en el momento en que él fijó, dejó el pulgar fijo sosteniendo el cuerpo del Vacutainer. Algunos les dicen el holder. En algunos países le dicen holder. Le dicen holder al cuerpo del Vacutainer. Entonces miren que él está usando su pulgar para hacerle presión hacia abajo al Vacutainer y que no se corra hacia los lados. Miren que él en ningún momento, ni cuando metió ni cuando sacó el tubo, movió ese dedo pulgar. Volvámoslo a ver. Volvámoslo a ver acá. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuando la aguja está en la vena, tener bien fijo el cuerpo del sistema Vacutainer y cuando pongamos el tubo, fijarlo también con nuestra mano derecha, empujamos el tubo, se absorbe la sangre y para quitarlo también hay que tenerlo fijo porque si no, se nos puede salir de la vena. Si vieron, en ningún momento movió el pulgar de su otra mano. La mano dominante es la que va a estar manipulando el tubo. ¿Sí? La mano dominante es la que va a estar, digamos, manipulando el tubo. Bueno, esta niña Natalia, porque está aquí, ¿no se había pasado al otro grupo? No entiendo. Bueno, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿listo? Ahora, vamos acá, en el momento en que va a hacer el procedimiento. ¿Listo? Hola. 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 Tienes que apagar el micrófono. Hola, señorita Natalia. ¿Sí me escucha? Sí, profe. Cuénteme, ¿por qué está acá otra vez? ¿Qué pasó con las clases de la mañana? No, profe, que lo que pasa es que, pues, mire, mandaron ese link. Entonces yo como estuve enferma, estuve maluca y recién, pues, me puse mejorcita. Entonces, o sea, me tomé unas pastillas. Entonces, por hoy yo digo, ya a ver si me conecto ahorita, pues, que pues. Sí, pero es que estamos viendo otra clase, Natalia. Con los de la mañana estuvimos haciendo la toma de glucometría. ¿Ya? Entonces te tienes que desatrasar es con tus otros compañeros. ¿Tú vas a estar mañana en clase? Bueno, profe. Sí, porque... Sí, mañana sí. Vale, Si Dios quiere, sí. listo. Bueno, profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Vale, listo. No te preocupes que esta clase que estamos viendo acá de nutrición no la hemos visto todavía con el grupo de la mañana. Porque con ellos tenemos una limitación y es que para poder hacer esa práctica ya en el instituto tienen que tener la póliza. ¿Ya? Entonces no todas tienen la póliza, por eso todavía no la hemos hecho. Pues lo que sí pudimos hacer hoy fue la glucometría. ¿Ya? Entonces, no, mañana miramos a ver qué hacemos con las que no pudieron ir, porque pues también faltaron otras compañeras.
Bueno, profe. Vale, listo. Vemos. Chao, profe. Cuida, que Dios lo bendiga. Que esté bien. Bueno, entonces, en el Bakutainer hay que tener esa precaución. ¿Listo? Vamos a ver cómo él lo hace. Si de pronto comete algún error, pues alguna me dirá. ¿Listo? Un punto importante en la realización de la asepsia, como las personas que sacamos sangre cotidianamente, con frecuencia, nos enfrentamos a pacientes que tienen la vena difícil y tenemos que palpar las venas o tocarlas. Lo que yo hago es usar una torunda y limpiar la zona con diferentes partes de la torunda y ya la dejo y ya puedo tocar. Esto que él dice acá, pues también parece como que no es muy importante, pero sí lo es. A ver, muchas veces no vemos la vena, no se ve, y yo necesito palparla, ¿cierto? Entonces lo que él está diciendo es que muchas veces uno ya ha limpiado, ya ha desinfectado, y la vena se pierde, ¿sí? La vena se pierde, ya no se vuelve a ver, quedamos en las mismas sin saber por dónde vamos a chuzar. Entonces lo que él dice es, claro, muchas veces uno se pone los guantes y empieza a palpar para uno tener más seguridad, más confianza de dónde está la vena, ¿sí? Pero lo que él dice también es importante. Claro, tú estás palpando con el guante. Recuerden que el guante está limpio, pero no está estéril, ¿ya? Estos son guantes limpios, no son guantes estériles. Entonces lo que él dice es, en el momento en que tú palpas con el guante de nuevo para saber dónde está la vena, pues ya contaminaste, ¿sí? Así el guante esté limpio. Entonces la recomendación es, si vamos a palpar la vena, porque se nos perdió una vez puse el torniquete, que eso a veces pasa, muchas veces uno pone el torniquete para que la vena salga de más, salga más hacia afuera, pero a veces nos pasa que ponemos el torniquete y la vena antes se perdió. Eso puede pasar. Entonces lo que él dice es, para tener más seguridad, palpar con el guante, ¿sí? Pero entonces, como estamos palpando con el guante, ya contaminamos y entonces hay que volver a limpiar con alcohol y algodón acá, ¿ya? Él dice que hay dos formas, que algunas personas hacen un barrido de arriba hacia abajo o de el centro hacia afuera, ¿sí? Mi recomendación es que lo hagan como les enseñé en la curación de heridas. ¿Cómo les enseño yo en la curación de heridas? De lo limpio a lo sucio. Y como se considera que la piel es sucia, entonces del centro hacia afuera, de forma circular. Pueden incluso hacer en forma de espiral. ¿Ya? Yo lo recomiendo así. Porque si ustedes hacen la técnica del barrido, que él dice, como él muestra acá, que es de arriba hacia abajo, el día de mañana de pronto ustedes les pueden hacer un llamado de atención por eso. Entonces no lo hagan. Mi recomendación es que no hagan eso. Mi recomendación es que lo hagan como uno les enseña a ustedes a hacer curación de heridas. Siempre de adentro hacia afuera. Siempre. De lo limpio a lo sucio. ¿Ya? Entonces, bueno, continuemos. Encuentro la vena, tomo otra torunda nueva y realizo la asepsia o por barrido así y ya sin tocar y ya extraigo la muestra o de adentro hacia afuera. Entonces, él ahí tuvo que limpiar 2 veces por lo que él dijo. Ya palpé. Entonces, si volviste a palpar, te va a tocar volver a limpiar. Eso es lo que él dijo. ¿Sí? Se lo voy a volver a poner para que les quede bien clara esa parte. Tenemos que palpar las venas o tocarlas. Lo que yo hago es usar una torunda y limpiar la zona con diferentes partes de la torunda y ya la dejo y ya puedo tocar. Encuentro la vena, tomo otra torunda nueva y realizo la asepsia o por barrido así y ya sin tocar y ya extraigo la muestra o de adentro hacia afuera. Procedemos a extraer la muestra. Ojo aquí que él no lo está diciendo, pero de pronto cayó en cuenta y lo puso en letras. Dice bisel de la aguja orientada hacia arriba.
Eso también es súper importante. El bisel de la aguja siempre tiene que ir hacia arriba, nunca puede ir ni de lado ni hacia abajo, porque entonces causamos más trauma a la piel del paciente, ¿ya? Yo en una clase anterior ya había explicado qué era el bisel, ¿sí? Pero de pronto si no se acuerdan qué era el bisel, pues aquí estoy para recordarles. El bisel es la parte hueca de la aguja, ¿sí? Yo por eso les mostraba en una clase pasada, yo les mostraba cómo era la forma de una aguja. Y yo les decía, la aguja tiene, pongámoslo por acá, busquémoslo, el bisel de la aguja, ¿sí? Yo les mostraba que la aguja terminaba en punta, ¿cierto? Miremos esta imagen de acá. Miremos esta imagen rápidamente. Miren que hay una parte que termina en punta, ¿cierto? Esa sería la punta y la punta sí va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la punta es la que va a perforar la piel, ¿ya? Pero hay una parte que no termina en punta, que es una parte hueca, ¿sí? Miren acá y miren acá. Esta parte hueca siempre debe ir apuntando hacia arriba, siempre, ¿ya? Solo la parte de la punta está hacia abajo, hacia la piel del paciente. Entonces, siempre tengan en cuenta esa recomendación, ¿ya? Entonces, bisel hacia arriba, regla súper importante. Esta es una de las reglas más importantes. Ahí él ya chuzó. Ahí él ya chuzó la vena y él lo hace con mucha seguridad porque sabe que está ahí, ya la palpó, ya está completamente seguro de que está en vena. Incluso aquí se alcanza a ver un poquito, no se ve mucho, pero se logra ver algo. Entonces, vuelvo y lo digo, aquí el inconveniente es que no estamos 100% seguros de que estamos en vena, ¿ya? Siempre va a quedar un margen de duda, un margen de error, ¿sí? Pero confiando en que estamos en vena, introducimos el tubo. Él ya está confiado de que está en vena, ¿sí? Por eso no mete más la aguja. Si él metiera más la aguja, entonces corre el riesgo de que la vena termine atravesando la vena de lado a lado y pase lo que les dije que se llama extravasar vena y le causemos un hematoma bien grande al paciente. Y no queremos hacerle daño al paciente, ¿cierto? Entonces, funcionamos, miren el ángulo en el que él está chuzando, es un ángulo bastante acostado, ¿sí? Incluso uno puede chuzar con un ángulo un poco más grande, ¿ya? Incluso en algunos textos dice hasta 45 grados, ¿ya? Aquí no está a 45 grados, está menos, está como en 20 grados. Pero lo importante es, primero, de pronto es que el brazo no esté en el aire. Él tiene una mesa aquí, pero pues igual el brazo está algo elevado. Pero bueno, miremos acá. Miren que ahí fija el Vacutainer. Pone el pulgar en el Vacutainer con la otra mano y esa mano no se va a mover, ni el pulgar tampoco. Es decir, con ese pulgar fijamos el Vacutainer al brazo. Y los otros dedos de la mano pues fijan el brazo por detrás. ¿Ya? Pero en ningún momento el Vacutainer se va a mover. Y colocamos el tubo. Miren que aquí ya no hay que hacer absolutamente nada. El tubo se empieza a llenar solo. ¿Por qué el tubo se empieza a llenar solo? Porque está al vacío, ¿sí? El tubo va a permanecer al vacío siempre y cuando tú no le quites esta tapa, ¿sí? Por eso es que estos tubos solo se destapan cuando yo tomé la muestra con una jeringa, ¿ya? Pero como acá no estamos usando jeringa, sino Vacutainer, el tubo nunca se debe destapar. Mientras el tubo no se destape, está al vacío. Y mientras esté al vacío, no tengo que hacer nada. O sea, el Vacutainer va a hacer que se llene solita la sangre. Miren acá. Dejamos que la sangre salga, ya recolecta de la muestra necesaria, quitamos el tubo, aflojamos el torniquete. Entonces, ¿hasta dónde debo llenar el tubo? Bueno, igual los tubos tienen una unidad de medida de hasta dónde debo llenarlo, pero aquí digamos que se llenó 3/4 partes. No se debe llenar todo el tubo, ni tampoco muy poco, más o menos entre la mitad del tubo y 3/4 del tubo se debe llenar para una muestra eficiente, ¿sí?
Entonces, él aquí, digamos que ya tiene medido hasta dónde lo debe llenar, simplemente lo retira, y miren que igual el pulgar y esta mano con la que está sosteniendo el Vacutainer en ningún momento se movió. Ya recolectada la muestra necesaria, quitamos el tubo, aflojamos el torniquete y colocamos la torunda. Listo. De pronto el único error, pero no es vuelvo y lo digo, no es un error muy importante como uno diga, wow, no, miren, se equivocó en grande, no. Es un error muy pequeñito, que tampoco es que afecte mucho, pero para alguien que está aprendiendo, de pronto ese error sí se podría magnificar. ¿Sí? De pronto para alguien que ya está acostumbrado a chuzar venas, de pronto ese pequeño error no sea la gran cosa. Pero para alguien que está aprendiendo, de pronto se asusta o algo y puede terminar convirtiéndose a mayor. ¿Cuál fue el error de él? No quitar el torniquete en el momento en que empezó a tomar la muestra de sangre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la función del torniquete? La función del torniquete es apretar la vena de forma que la vena se brote, se engrosa y la sangre está más concentrada aquí. Hay un pequeño riesgo, digo pequeño, pero vuelvo y lo digo, o sea, en personas que están aprendiendo de pronto sí puede pasar, y es que saquen la aguja muy brusco, ¿cierto? Y como el torniquete está haciendo fuerza, está haciendo presión, pues la sangre salga aquí a presión y en menos de unos segundos esto acá se me arme un chorrero de sangre, ¿ya? Todo por sacar mal la aguja y no quitar el torniquete. Entonces, recolectada la muestra necesaria, quitamos el tubo. Entonces, digamos que él aquí no le pasó nada porque él quitó el torniquete antes de quitar la aguja, ¿ya? Pero una persona que está aprendiendo, de pronto hace al revés, primero quita la aguja y luego el torniquete, y entonces al quitar la aguja y el torniquete seguir aquí puesto, pues ¿qué va a pasar? Pues la sangre va a empezar a devolverse por donde perforamos, ¿ya? Entonces, ese es un error que lo puede cometer cualquiera que esté